Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Eh, a continuación vamos a dar inicio con lo que corresponde a la sesión 2 del Centro de Formación Humanística, Paradigmas del Desarrollo Sostenible, una visión crítica desde la perspectiva holística. Para el día de hoy, la sesión se realiza de manera asincrónica. Este video va a estar disponible en la plataforma del TEC Digital correspondiente al curso para que todos tengamos acceso a la grabación independientemente de nuestra disponibilidad de horario. Entonces vamos a ver una serie de materiales, vamos a ir comentando para que también podamos ir posteriormente agregando nuestras dudas o algún comentario dentro del mismo espacio de la plataforma. Ahora bien, la semana pasada hablábamos un poco del tema del desarrollo sostenible. Esta semana vamos a darle un poco más de profundidad al análisis del tema y también vamos a indagar algunos otros aspectos relacionados. Uno de los cuales tiene que ver con respecto a la psicología ambiental y desarrollo sostenible, la cual condiciona muchas de las actividades, de las acciones que realizan o realizamos las personas con respecto a el desarrollo sostenible. Ahora bien, por ejemplo, tenemos por acá lo que se refiere a conductas sostenibles y algunas variables relacionadas. Acá en muchos de los casos vamos a encontrar mucha publicidad, muchas campañas que se realizan en diferentes medios, en donde nos invitan a participar de diferentes actividades. Algunas de las cuales, bueno, por acá tenemos una imagen que hace alusión al menos a 10 actividades diferentes. Por ejemplo, el cuidado del agua, el ahorro de energía, reducir el consumo de productos, utilizar envases reciclables, evitar uso de productos que tengan algunos agroquímicos, etcétera, ¿verdad? Alguno que está muy relacionado ahorita dentro de la actualidad, por ejemplo, con evitar el uso de bolsas plásticas, transporte de manera más sostenible, cuidado de flora y fauna. Y ahora bien, muchas de estas acciones en determinados momentos existirán personas en las cuales eh, las emprenden o deciden seguirlas, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, es bastante interesante cuando vemos que una persona puede cuidar el agua, pero a la hora de satisfacer sus necesidades de transporte sigue tal cual ha sido siempre. O sea, a veces es un poco difícil o nos llama la atención porque alguien implementa algunas acciones de conservación, pero otras no. Ahorita vamos a ver entonces algunos aspectos que podrían condicionar ese comportamiento. Se habla que todos hay una heterogeneidad de las personas en donde cada uno tiene sus diferentes maneras. Dice que las personas optamos por diferentes maneras o formas de mostrar nuestra preocupación hacia el medio ambiente. El hecho de que una persona se indigne porque contamina, por ejemplo, un río, no quiere decir que vaya a tener la misma postura o la misma expresión o la misma posición con respecto a otra situación que tal vez puede generar mucho mayor impacto, puede ser mayor la degradación, pero no la logra percibir. Si recuerdan de la primera sesión, hablamos un poco del tema de percepción, lo que logramos ver con respecto a otras situaciones que, aunque son evidentes, no están dentro de nuestra percepción. Acá hace alusión a ese tipo de expresiones. Cada quien se comporta y percibe aspectos diferentes. Esa heterogeneidad, por ejemplo, sugiere que utilizamos mecanismos psicológicos diferentes y específicos para cada una de ellas, lo que podría estar implicando la heterogeneidad que caracteriza las conductas ambientales, tanto a nivel cognitivo como a nivel conductual. Y por acá, bueno, cuando hablamos de la conciencia ambiental, es un término que generalmente se utiliza, bueno, personas que tienen una alta conciencia ambiental. Vamos a ver algunos aspectos de lo que nos hablan algunos autores, como Tonello, perdón, y Valladares, 2015, los cuales mencionan que se refiere a determinados factores psicológicos relacionados con la propensión de las personas a realizar comportamientos proambientales. Y acá vienen los autores, dice, por lo que puede definirse como un concepto multidimensional. Es afectiva, cognitiva, disposicional y conductual y constituye la dimensión actitudinal del comportamiento proambiental.
Acá empezamos a ver algunos de esos aspectos, ¿verdad? Comportamiento proambiental. Bueno, cuando somos en favor del ambiente, en muchos de los casos, eh, los conservacionistas se llaman a estar en favor de la conservación de esos recursos que tienen mucho más, eh, expresan de una manera mucho más evidente la preocupación con respecto a los impactos ambientales que se puedan estar generando en ese tipo de comportamiento proambiental. Vamos a ver algunos factores que determinan las conductas ambientales. Mencionábamos factores demográficos, cognitivos, de intervención ambiental y psicológicos. Por ejemplo, dentro de los factores sociodemográficos se vinculan la edad, el nivel educativo, el sexo e incluso el nivel de ingresos, como algunos de los principales. Dice que estas parecen ser variables sociodemográficas que se relacionan con los comportamientos ambientales en general. Por ejemplo, dice que las personas jóvenes y con un nivel educativo alto presentan actitudes más positivas hacia la realización de comportamientos ambientales. Por su parte, también dice que el sexo no ejerce una influencia significativa sobre la puesta en marcha de este tipo de conductas, aunque en estudios más recientes se ha encontrado que las mujeres están significativamente más dispuestas a proteger el medio ambiente que los hombres. Acá, si recordamos datos a nivel de Costa Rica propiamente, ronda como un 25% de la población que accede a formación de nivel universitario. En muchos de los casos, hablábamos de la sesión, la primera sesión del curso, eh, al tener un mayor nivel de conciencia, digamos, a tener una mayor preparación, mayor proceso de formación, bueno, tenemos mucho más en claro o una perspectiva mucho más amplia de los diferentes impactos que se puedan estar generando. No quiere decir tampoco que a mayor nivel de educación vamos a percibir absolutamente todo. En muchos de los casos existe un sesgo hacia cierto tipo de actividades. Algunos tenemos una postura mucho más económica, otros más meramente con aspectos sociales, otros meramente con aspectos ambientales. Ahí es donde ha costado generar eh, un nivel de formación que nos permita percibir todos estos impactos que se vayan a generar, los cuales son como fundamentos de este tema del desarrollo sostenible. Ahora bien, por acá, bueno, ese nivel educativo, ¿verdad? Personas jóvenes, estamos teniendo mucha más alternativa, mucha más oportunidad para alcanzar mayores niveles de educación, como el caso de todos nosotros en el grupo, ¿verdad? Habla de factores cognitivos, dice que los conocimientos sobre el medio ambiente, muy relacionado con ese nivel académico, con ese nivel que pueda tener cada uno de las personas, cada uno de nosotros, nos va a permitir también tener una mayor conducta o mayor conciencia ambiental. Por ejemplo, si vemos acá algunas de las situaciones que vamos a encontrar de manera cotidiana, como es el hecho de la aplicación de productos agroquímicos para el manejo de diferentes cultivos, llámese piña, arroz, palma, café, caña de azúcar, cualquier tipo de cultivo, la mayor parte del territorio nacional se realiza bajo manejos que implican el uso de agroquímicos. Muchos de estos productos, ¿verdad?, van a dar a lo que son las diferentes fuentes de agua, los diferentes ríos, las diferentes quebradas que a su vez eh, vienen posteriormente a alimentar otros generalmente más grandes. Si bien, por ejemplo, acá la imagen, en las dos fotografías inferiores de la pantalla, eh, son fotografías de un lugar que se llama Llanos de Cortés, ubicado en Bagaces, en Liberia, Guanacaste. Ahí alrededor, bueno, podemos encontrar muchos cultivos y a su vez, bueno, podemos encontrar también que es una catarata, es un lugar bastante atractivo para la visitación turística, principalmente en fines de semana, en, en fechas como Semana Santa, en donde muchas de las personas que vamos a esos sitios generalmente vamos a estar expuestos a todos los productos que vienen fluyendo por todo ese río, ¿verdad? Y eso es una situación que no escapa dentro de la realidad nacional. Ahí es donde se incrementa un poco la preocupación. Además, muchos de la fauna que está asociada con lo que son los cuerpos de agua,
va a estar en contacto, va a estar en consumo directo sobre ese tipo de productos agroquímicos que en muchos de los casos se encuentran en el agua. Por ejemplo, ahí muy cerca, ¿verdad? En Cañas hay algunos proyectos eh, de cultivo, de tilapia, ¿verdad? Que también, bueno, son fuente de agua. Ahí hay que tener muchísimo cuidado qué es lo que nos estamos consumiendo y también el impacto que pudiese estar representando la calidad del agua. Si bien es cierto, perdón, la cantidad de agua es importante para los cultivos, bueno, también es importante empezar a tener conciencia, tener consideración con respecto a la calidad del recurso hídrico que estamos consumiendo, en donde básicamente realizamos actividades de esparcimiento o consumo. Por acá, así, a nivel general, en resumen, existen algunas variables disposicionales, perdón, que tienen que ver con actitudes, valores, creencias, motivos para la realización, factores de personalidad, etcétera. Acá, por ejemplo, las creencias, muy asociado con la cultura, con la identidad de las personas, qué creemos con respecto a consumo de productos o si es parte a veces de nuestro mismo contexto, que también influye con respecto a esa conducta ambiental. Algunas variables conductuales asociadas con situaciones, variables sociodemográficas, en donde detallamos algunas de las mismas, ¿verdad? Desde la pertenencia grupal, social, perdón, nivel socioeconómico, es un aspecto importante también. En muchos de los casos, algunas personas se ven forzadas a realizar actividades de cacería, de extracción, para satisfacer algunas necesidades, lo cual también lleva a esas personas, ¿verdad?, a generar, a no permitirse tener una conducta ambiental, que también hay algunos autores que plantean que estas conductas ambientales son parte como de un cierto nivel, socioeconómico. Bueno, yo o sea, ya tengo todas mis necesidades resueltas a nivel económico, a nivel de necesidades de infraestructura, bueno, necesidades de vivienda, de abrigo, de proveer recursos para consumo, etcétera. Ahora bien, me puedo dar la libertad de ser conservacionista, me puedo dar la libertad de velar por la conservación de otros recursos. Entonces ahí también es bueno para considerar lo que plantean algunos autores sobre ese tema, de esas conductas ambientales. Por acá, algunas referencias propias para este tema de conducta ambiental. Ahora bien, vamos a darle continuidad al tema y vamos a analizar la siguiente temática que nos habla de lecciones de historia del ambiente en América Latina y Costa Rica. Vamos a ir analizando algunos aspectos que ha vivido el país con respecto a la evolución hacia la conservación de los recursos desde años atrás. A nivel general, vamos a hacer un pequeño recuento histórico en donde, por ejemplo, previo a la conquista, ¿verdad?, a todo lo que fue la llegada de los españoles, encontramos una población indígena bastante reducida en el territorio nacional. Por ahí se plantea que se ha dado como un uso sostenible de los recursos, en donde no, asociado con la baja densidad de población, poca población en general y las actividades que se realizaban, no generaba un impacto significativo sobre los ecosistemas, sobre el territorio nacional. Si bien es cierto, ¿verdad?, el impacto no era fuerte, pero no existen actividades de impacto cero. Más allá que son poblaciones indígenas o fueron poblaciones indígenas que habitaron acá, sí tenían una serie de actividades que igual generaban como ese impacto. Posteriormente, con la llegada de los españoles, hay un evento, ¿verdad? Bueno, hay un par de eventos por acá bastante importantes dentro de la modificación, el uso de tierra, perdón, territorio nacional, que fue en 1561 con la introducción del ganado caballar y vacuno, ¿verdad? El hecho de hacer la introducción de este tipo de actividades, bueno, implica un cambio radical en lo que es todo el uso de suelo a nivel nacional. Se incrementa, en verdad, la deforestación para abrir espacios, para tener disponibilidad de pasto, para atender esta dinámica, ¿verdad?, esta nueva dinámica en el territorio nacional. De ahí se habla de un proceso
de domesticación de la tierra, también llamado como potrerización, y es una realidad que encontramos en gran parte del territorio nacional. Muchos de los sectores, en diferentes espacios, encontramos lugares de alta pendiente que de igual manera han sido adecuados, ¿verdad? Se hizo una extracción de todo lo que eran las maderas, todos los recursos que podían ser aprovechados con valor comercial para posteriormente desarrollar actividades como el pasto, ¿verdad? Que en muchos de los casos las mismas han tenido que ser abandonadas, asociado con las dificultades que presenta también ese territorio o esos diferentes sitios. Otro evento bastante importante dentro de esta dinámica fue la introducción del cultivo de café. El cultivo de café, también gran parte en el Valle Central, bueno, hizo una transformación mucho más fuerte aún, ¿verdad? De lo que era el territorio nacional y cuál era el aprovechamiento de las diferentes actividades. Hasta ese entonces, básicamente el ambiente, los recursos eran percibidos, según nos plantea estos autores, ¿verdad? Por acá vemos a Godinas, y plantean que eran vistos como una cesta, ¿verdad? Como la imagen, como básicamente una canasta de recursos para que el ser humano pudiera hacer uso de los mismos. Y acá, básicamente sin ningún tipo de conciencia con respecto al impacto, a la regeneración natural de esos recursos. Al respecto, algunos de los personas que han tenido mayor conciencia, algunos de los grupos que han tenido mayor conciencia a nivel de esta situación y han hecho como un llamado de atención, no solo para el caso de Costa Rica, sino para el caso de América Latina. Son grupos, movimientos sociales, ecologistas, los cuales han denunciado algunas problemáticas de contaminación de aguas, escasez de alimento, pérdida de hábitats, aire, de entre otras, además de la resistencia de grupos indígenas que han dado como la lucha a diferentes actores sociales, eh, como Sergio Rojas, ¿verdad? Que han estado o estuvieron en su momento, ¿verdad? Eh, dando la batalla con respecto a esos impactos que generalmente son los pueblos indígenas los más frágiles, vulnerables, los que terminan enfrentando todas las problemáticas ambientales, ya que, por ejemplo, hay una situación particular con muchos de estos fenómenos, ¿verdad? Aquejan a las poblaciones que tienen una mayor vulnerabilidad, están generalmente mayormente expuestos ante problemas de contaminación, que no tienen la posibilidad de moverse hacia otros espacios, a utilizar otros recursos, a sitios que también generalmente son no solo talados, sino también en muchos de los casos se generan incendios forestales, en muchos de los casos que son a veces hasta intencionales, para poder hacer aprovechamiento de la tierra para otro tipo de actividades, mucha contaminación, en donde esos impactos ambientales tienen consecuencias inmediatas sobre esa población que habita en estas zonas generalmente rurales, ¿verdad? Eso es parte de la problemática. Genera la cual, bueno, genera también diferentes actividades, en donde, por ejemplo, encontramos un intercambio desigual de los recursos. Se dice que hay una exportación de muchas horas de trabajo mal pagadas a cambio de pocas horas de trabajo bien pagadas. Y eso es una dinámica que vamos a encontrar en muchos de los productos a nivel nacional, en esa producción de materias primas. El cacao es uno de los cuales tiene un difícil proceso, todo lo que se desarrolla, ¿verdad? Desde preparar el terreno, la asistencia a lo largo del tiempo que va a tener la plantación, el proceso de cosecha, para hacer la exportación de una materia prima que después eh, regresa al país, para el caso de Costa Rica, propiamente con un alto valor y bueno, se le llama valor agregado, el cual se escapa de las posibilidades a nivel nacional. Eso es una dinámica que básicamente ha enfrentado muchos de los cultivos, muchos de los cultivos y muchos de los productos, muchas de esas materias primas que se producen para el caso de Costa Rica y América Latina. Por ejemplo, acá el caso del banano en poblaciones indígenas, ¿verdad? Se produce mucho de estos cultivos y tienen un alto valor en el mercado. Se comercializan como productos orgánicos, pero son bastante mal pagados para lo que es el productor local.
en donde básicamente hay un intercambio ecológicamente desigual porque no se incluye el costo ambiental local de los daños de la producción ni se incluyen los daños en la salud humana. Si vemos por acá, bueno, el hecho de que las personas trabajen o se desempeñen dentro de toda esta labor para esa producción orgánica también implica un sacrificio para la salud de las personas, no solo el daño ambiental, sino las personas que son partícipes del proceso de producción, en donde esas retribuciones económicas no logran alcanzar a la población que siempre mantiene como condiciones de pobreza. Dice que se exportan productos que a la naturaleza le ha costado mucho tiempo producir a cambio de productos importados de rápida fabricación. Y eso es muy relacionado con el ejemplo que vimos recién. A nivel general, el bosque ha sido concebido como una fuente de recursos. Esa es la dinámica de lo que conversábamos recién. Las actividades humanas son las principales causantes de los cambios sobre el uso del suelo, de lo que hemos visto algunos ejemplos, como el de la potrilización, y habla que la deforestación de los bosques se asocia con la expansión de la frontera agrícola cuando las tierras de vocación forestal han sido dedicadas a actividades como la ganadería. Y acá eh, también hay que sumar cuando empezamos a encontrar la expansión de la frontera urbanística, cuando empezamos a tener un incremento importante dentro de la cantidad de personas que habitamos en los diferentes lugares, en las diferentes comunidades, y se empieza a expandir esa frontera, ¿verdad? Ya no solo nos ubicamos en las ciudades, sino que también esas ciudades van creciendo y también ponen en riesgo la conservación de esos recursos, los espacios de bosque en las diferentes comunidades. Ok, hablamos un poco de ese contexto histórico, de cuál ha sido como la evolución que ha tenido Costa Rica, de las diferentes problemáticas que hemos encontrado. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con este problema ecológico y para lo cual vamos a hacer análisis de algunos detalles, algunos puntos que señala la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que tiene un plazo del 2016 al 2025. Y por acá menciona que la biodiversidad, está bajo amenaza. Dice que el principal problema que enfrenta el país es la pérdida y deterioro de la biodiversidad, lo que a su vez repercute en el bienestar humano actual y futuro. No es solo lo que nosotros vivimos actualmente, sino son daños acumulados que se van a seguir evidenciando con el pasar del tiempo. Por acá se señalan 4 aspectos en donde se puede apreciar las señales que alertan eh, de esta problemática, asociados con los ecosistemas, con aspectos tales como la pérdida de cobertura de manglares, que a la vez, presentan contaminación y algún deterioro bastante importante, algunas especies las cuales se encuentran en amenaza, no solo especies nativas forestales, sino algunas aves marinas, peces, crustáceos en general. Los recursos genéticos, hay una pérdida de especies forestales nativas, parientes silvestres de cultivos como frijol, poblaciones aisladas de mamíferos. Muchos de estos mamíferos, ¿verdad? También enfrentan situaciones que tienen que ver con la extracción, con la cacería, desarrollada por muchas de las personas que viven en comunidades cercanas en algunos de los casos, o hasta personas que lo hacen por entretenimiento, actividades como la cacería. Se habla también de una pérdida de elementos intangibles asociado con el conocimiento y las prácticas tradicionales, en donde muchos de los pueblos, por ejemplo comunidades indígenas o grupos locales, van perdiendo como esa relación, ese conocimiento no botánica, por ejemplo, de su relación con el bosque, con su contexto. Para el paso propiamente, ¿verdad? De las situaciones, de un ejemplo de la problemática que encontramos, por acá vamos a ver unos datos de la FAO, en donde dice que Costa Rica, esto fue para el periodo 2011, fue el número 1 del mundo en uso de agroquímicos. Tuvimos un porcentaje bastante importante, según lo que señala este estudio de la FAO, en donde dice que, Costa Rica es el mayor consumidor de plaguicidas en el mundo por hectárea, ¿verdad? Con un 51,2 kilogramos, por hectárea, mientras que otros países que para ese entonces le seguían a Costa Rica, estaban Colombia con 16,7 kilogramos y Ecuador con 6 kilogramos. La problemática con esto dice, pucha, fue hace varios años, fue hace 10 años,
pero muchos de estos productos agroquímicos se mantienen en el ambiente, no son de fácil degradación a nivel ambiental, o sea, en muchos de los casos ni siquiera eh, existen las condiciones para poder extraerlos, sino que es muchos de los recursos que siguen ahí dando vuelta en el ambiente, se incorporan dentro del ciclo. Y esa es la problemática que también no solo afectan en un momento, sino que siguen su paso, ¿verdad? Siguen generando degradación con el pasar de los tiempos, con el pasar de los años. Dice que en materia de medio ambiente, Costa Rica se pinta a sí misma como verde, como un brócoli fresco ante la comunidad internacional. Sin embargo, la abrumadora presencia de plaguicidas en su agricultura derriba esa imagen que cada vez se integra en la senda del mito. Y eso es una de las situaciones muy problemáticas que vamos a ver con respecto al curso. Muchas de las actividades a nivel nacional están asociadas con la conservación de recursos, con esta imagen verde que tenemos como país para atraer el turismo, una actividad bastante importante dentro de lo que venía aconteciendo previo a la pandemia, pero también a su vez estamos degradando lo que es el recurso, uno de los principales recursos como lo que son el agua, los bosques en general, se encuentran bajo amenaza asociadas con este tipo de actividades. El tipo de manejo, que es la problemática en sí, lo que incrementa la pérdida de los recursos. Dentro de las principales causas del deterioro de la biodiversidad, por acá tenemos un listado, dice que se encuentran la pérdida y destrucción del hábitat, la extracción insostenible, que hablaríamos como de sobreexplotación, contaminación y sedimentación, surgimiento de especies invasoras. Por acá, si ven la imagen del costado izquierdo, tenemos dos peces león, bueno, los cuales se encuentran en la zona Caribe. Esto fue parte de un proceso de captura que había participado hace, no sé, hace como 10 años, creo que había sido como el 2010, 2011, por ahí. Estuve en el sector de Cahuita, en donde se hacía como una captura de todos estos individuos, los cuales son muy bonitos, es bastante impresionante encontrárselos en los mares, ¿verdad? En la costa, pero genera un impacto sobre la fauna marina. Y acá básicamente no tiene ningún tipo de depredador, de controlador biológico que pueda hacer frente a la llegada de estos individuos. Por eso se habla de esas especies invasoras que vienen a afectar todo lo que es el balance, el equilibrio ecológico a nivel del país. Hablábamos también, dice que hay una disminución en cantidad y calidad del agua, aumento de patógenos humanos y vectores de enfermedades, pérdida de polinizadores y control biológico de plagas, pérdida de atractivo turístico recreacional, que era lo que les mencionaba recién, pérdida de alimentos, hay una pérdida de conocimiento asociado para el bienestar de las comunidades. Si ven acá un par de imágenes que vemos en la parte inferior de la pantalla, podemos encontrar una que es la del costado derecho, es la posibilidad de producir su propio alimento. Eso es un tema que tiene que ver con soberanía alimentaria, que a veces se confunde y a veces no se encuentra la diferencia. Una cosa es seguridad alimentaria, que habla de la cantidad de productos o la cantidad de alimento disponible, independientemente de que venga de una transnacional, que venga de un monopolio, mientras que hay otro término que nos habla de soberanía alimentaria, perdón, que es la posibilidad de que tengamos cada uno de nosotros de gestionar nuestros propios alimentos, tener nuestras propias semillas, cultivar nuestros productos, llámese hortalizas, llámese diferentes productos que ocurrimos parte de nuestra dieta y tener semillas que sean viables a nivel genético para poder seguir produciendo. Eso es una parte de las situaciones importantes que hemos enfrentado, que hemos dejado que se den. Recordando, ¿verdad? Muchos de esos pueblos, pueblos indígenas, generalmente han presentado la lucha de algunos productores a nivel local con respecto a ese monopolio de las semillas, de esa pérdida de soberanía alimentaria. También, por ejemplo, actividades asociadas con pueblos indígenas, en donde muchas de estas actividades, bueno, se vuelven también hasta un atractivo a nivel cultural, a nivel sociocultural, sobre ese rescate, de ese conocimiento, de esas prácticas que se realizan. Ok, por acá dice que algunos de los principales impactos del calentamiento global
observados hasta el momento sobre las especies, bueno, también afectan las especies, muchas de las especies, mamíferos grandes. El caso de los felinos requiere de un espacio bastante amplio para satisfacer sus necesidades. Empezamos a encontrar problemáticas con esa deforestación, con el hecho de manejo de agroquímicos, con la expansión de diferentes actividades que también ponen en riesgo la existencia de esta fauna en los diferentes ambientes, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, cambios en la distribución por desplazamiento hacia los polos y las alturas de algunas de las especies, como el caso de las aves, que es bastante común. Algunos de los cuales pueden tener comportamientos como el quetzal, de una migración altitudinal. Se habla por acá que las mariposas, por ejemplo, son muy sensibles al clima y pertenecen a los grupos cuyas áreas de distribución se modifican con respuesta al cambio climático. Muchas de las especies, bueno, también van viendo amenazada su existencia asociada con estas situaciones. Por acá les voy a dejar una información que nos habla de la lista roja de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la cual presenta algunos de los datos de algunas de las especies en su nivel o estado de conservación, desde especies que están ya extintas, algunas que están en peligro, otras que tienen algún cierto grado de amenaza. Por ejemplo, dice que hay una muestra claramente cuanto los humanos en todo el mundo están sobreexplotando la vida silvestre, según el director general de la UISN, Gretel Aguilar, perdón, secretaria. Y por acá, eso es parte de las evidencias que encontramos con respecto a las actividades e impacto que estamos generando sobre los ecosistemas, sobre el ambiente en general. Algunas de las especies únicamente logran mantenerse con apoyo o manejo de diferentes grupos conservacionistas para que se logren tener poblaciones estables. A nivel general, dice que todo esto repercute en la salud humana y en el desarrollo del país, en detrimento de importantes sectores como la agricultura, la industria y el turismo y la generación de energía, sin olvidar consecuencias sociales que puede acarrear. Recordemos, dentro de todo este sistema de producción, las personas también somos partícipes del mismo, independientemente de nuestra actividad socioeconómica, bueno, estamos inmersos en las mismas actividades. Ok, ahora vamos a ver un poco más acerca del tema de conservación y marketing. Para darle continuidad acá, la idea es poder ver diferentes apartados de las unidades a lo largo de estos minutitos. Por ejemplo, acá les presento una imagen para que nos replanteemos básicamente lo que podemos ver a partir de nuestra percepción. Si yo en este momento les preguntara, les digo, bueno, tomémonos unos 15, 20 segundos y comentemos qué vemos en esta imagen. ¿Cuál sería nuestra percepción a partir de ver la fotografía? Bueno, algunos me han dicho, bueno, podemos ver unas vacas, podemos ver un camino, podemos ver un potrero, pero por acá, en algunos de los casos, hay un autor que nos expone, que es Enrique Lev. Dice que la humanidad ha construido el mundo y lo ha destruido por su cosificación. Muchas de las personas no vamos a ver una vaca, por ejemplo, en esta imagen, sino básicamente vamos a ver una fábrica de comida. Hemos tenido como un arraigo histórico hacia cosificar las cosas para tener un uso, un control sobre los recursos. Y eso también incrementa lo que es la problemática con respecto a la conservación y la degradación del ambiente. Si vemos por acá, de igual manera, ¿verdad? Vemos un río, vemos un par de ríos con agua bastante cristalina. En muchos de los casos, a nivel nacional, encontramos diferentes intereses en conservación de estos sitios. Por ejemplo, acá hay organismos internacionales y su intención en conservar las condiciones de producción y fuentes de materias primas. Acá lo que planteamos es una conservación utilitarista de los recursos naturales. No se conserva por los beneficios que hablábamos anteriormente, si las personas vamos a hacer
aprovechamiento del recurso para recreación, para la pesca, que sea recreativa, para darnos una vuelta el fin de semana, para poder aplicarlo para cultivos, para manejo de diferentes actividades, sino que únicamente se ve como calidad del agua para generación de fuentes hidroeléctricas, para uso industrial o algunos aspectos que meramente van a generarle como ese tipo de beneficio económico. Acá es una situación problemática, ¿verdad? Se ha perdido como la percepción con respecto a la importancia de conservar los recursos, pero para un aprovechamiento como tal en general, no solo como para fines económicos meramente. Dice que los recursos agotables se destruyen, en cambio los recursos renovables tienen un ritmo biológico de crecimiento mucho más lento que el ritmo económico impuesto desde afuera. Y eso es un par de líneas, ¿verdad? Bastante importantes, ¿verdad? De cuál es ese ritmo que tenemos. Vamos demandando muchos de los recursos, pero la capacidad de volver a satisfacer a nivel del planeta esa regeneración no es sobre la misma velocidad. Y ahí es donde se va generando como ese desfase, como una de las problemáticas que tiene que ver con la conservación de los recursos. Ahora bien, básicamente, bueno, eso fue el análisis en forma breve de los temas correspondientes para la segunda sesión. A partir de acá, vamos a tomar algunos de los mismos datos para generar la tarea corta número 2. Esta tarea corta número 2 consiste en generar una línea de tiempo de manera original y no copiada. Eso es un aspecto fundamental. Este documento, bueno, vamos a generar una línea de tiempo, va a estar acorde a sus posibilidades de dominio de algún tipo de herramienta, puede ser un PowerPoint, puede ser un Word, puede ser algún otro programa mucho más detallado que ustedes manejen. Puede ser, en dado caso, hasta una hoja de papel, un cartón que ustedes lo dibujen, toman una fotografía, agregan ese documento dentro de la plataforma del TEC Digital, en donde el apartado correspondiente a la tarea corta número 2. No se evalúa lo que es el diseño como tal, pero sí se espera que podamos hacer una investigación, no solo con algunos de los elementos o los recursos de las situaciones que hablamos a lo largo de este material, de esta sesión número 2, desde la presencia, bueno, con la llegada de los españoles, con los pueblos indígenas, posterior, llegada de los españoles, desarrollo de actividades como la ganadería, situaciones como la llegada del café, sino que podamos incluir algunos aspectos más recientes, la aparición de algunas leyes a nivel nacional, a nivel internacional, y ustedes consideren que tienen un impacto importante sobre esa misma conservación, sobre esa misma dinámica del territorio nacional. Entonces, por acá vamos a generar una línea de tiempo, la agregamos dentro del espacio correspondiente a la tarea 2, le agregan con nombre y apellido, ¿verdad? Es importante agregar el autor de cada una de las personas que realiza la actividad, tarea corta y, por ejemplo, Luis Felipe Sancho. Ya yo con eso sé quién fue el que hizo la tarea y corresponde a la tarea corta número 2. Esta tarea la vamos a agregar con disponibilidad de tiempo hasta el próximo viernes 12 de marzo, que sería el día de mañana, durante todo el día y la noche. Entonces, para que a partir de este momento puedan generar esa línea de tiempo, pueden agregar una búsqueda de algunas otras fechas importantes que consideren dentro del proceso, línea de tiempo del desarrollo sostenible en América Latina y Costa Rica, y la agregamos dentro de la plataforma. Además, comentarles que algunas de las personas han tenido problemas para participar, tuvieron problemas para agregar lo que fue la tarea corta número 1, o tuvieron únicamente una participación. Se solicitaban 3 participaciones a lo largo del foro, ¿verdad? Entonces, por acá les comento, ya un compañero por ahí me comentó que tuvo problemas para realizar la actividad. Entonces, vamos a hacer, para que estén más tranquilos, la asignación de temas individuales de investigación. En dado caso, si alguna persona no tuvo oportunidad o tuvo algún problema con respecto a la tarea corta número 1, me puede enviar un correo electrónico y me indica
me indica la situación y a partir de ahí le vamos a asignar uno de los siguientes temas. Por acá yo les planteo unos temas que vamos a ver a continuación. Ustedes pueden seleccionar uno de sus temas por orden de llegada. Yo les voy a estar confirmando que sí está el tema disponible. La idea es que con estos temas de investigación individual podamos generar una exposición cortita de unos 5 minutos que realizaríamos la próxima sesión sincrónica, que sería la sesión 3. La próxima semana, que corresponde al 18, 18, si no me equivoco, bueno, el próximo jueves, 18 de marzo, estaríamos con la sesión sincrónica. Durante esa sesión sincrónica, cada uno de ustedes que tenga que hacer esa presentación de ese tema corto tendría unos 5 minutos para que comente el tema. Algunos de los temas serían la historia de las cosas, el dumping ecológico, la tabla periódica de los elementos de la ONU, la huella ecológica, que ya fue un tema que ya se asignó, el racismo y xenofobia, Home, el documental, la pesca de arrastre y pesca incidental, distanciamiento social y distanciamiento físico, exclusión, segregación, integración e inclusión social, migración en Centroamérica, abuela grillo y la obsolescencia programada. Y por acá, bueno, el compañero Alejandro Murillo va a hacer la exposición del tema 4, huella ecológica, en la semana 3, que sería el próximo 18 de marzo. En dado caso, cualquier persona que también yo les voy a estar comentando, también les voy a agregar dentro de la plataforma para que tengamos mayor claridad de que no completaron la actividad 1, me envía el correo electrónico por orden de llegada para que seleccione uno de los temas que no han sido asignados y por orden de llegada yo los voy a estar confirmando. Entonces, por acá estaríamos con lo que respecta a la sesión asincrónica número 2. Espero que tengan oportunidad para ver el video y también podamos generar la tarea corta número 2. Que esté muy bien y que pasen buenas tardes. Hasta luego.